En lo más hondo de la noche, cuando incluso la luna teme asomarse, hay secretos que se deslizan entre las grietas de la realidad. No son historias creadas por la imaginación humana, sino murmullos de fuerzas antiguas, entidades que existen más allá de la comprensión, esperando pacientemente a que alguien las escuche. Esta noche abriremos una puerta que jamás debió abrirse. No podrás ver lo que habita del otro lado, pero sentirás su presencia. Así que guarda silencio, mantén la mente firme y permite que lo desconocido hable por sí mismo. Sean bienvenidos a las historias de horror. Mi nombre es Vicente Orozco y junto con mis buenos amigos Alejandro Borja y Juan Carlos García, les traeremos 3 historias que los dejarán perturbados durante esta velada. Me llamo Carla y tengo 30 años. Vivo en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde el Día de Muertos no es solo una celebración, sino un vínculo entre lo que fue y lo que sigue siendo. Esta historia ocurrió hace 3 años y aunque muchas la consideran exagerada, cada detalle que aquí les relato es real. Todo comenzó la tarde del 1 de noviembre. Las calles estaban llenas de colores, papel picado, flores de cempasúchil, calaveritas de azúcar y luces que iluminaban las fachadas de las casas. Los niños corrían con disfraces, pintados como calaveritas pidiendo muertito. En cada hogar, sus risas llenaban el aire y mezclaban la alegría con un extraño aroma a incienso y tierra húmeda. Yo estaba con mi hija Valeria, de 7 años, caminando hacia la plaza central para ver el desfile. Llevábamos nuestras velitas y una ofrenda pequeña, una calaverita de chocolate, unas flores y un dibujo que Valeria había hecho de su abuelito, quien había fallecido hace 2 años. El desfile comenzó al caer la tarde. Hombres y mujeres disfrazados de catrinas y catrines bailaban por la calle principal, mientras músicos tocaban las campanas y tambores tradicionales. Los niños pasaban de casa en casa pidiendo su muertito, con risas y cantos. Todo era normal, hermoso incluso, pero cerca de la iglesia algo llamó mi atención. Un grupo de niños que estaba parado frente a una casa antigua, con la fachada desgastada y ventanas cerradas. Sus disfraces eran impecables, pero sus ojos, esos ojos no tenían vida. Parecía que miraban algo que nadie más podía ver. Mamá, ¿por qué esos niños no están jugando con los demás?, me preguntó Valeria, señalando a aquel grupo de niños. Me encogí de hombros y dije, tal vez son tímidos. Me acerqué un poco más y escuché cómo cantaban una canción que no reconocía. Sus voces eran suaves, casi un susurro. Muertito, muertito, tráenos alegría. Ven con tu luz y guía nuestro día. Algo en mi interior me advirtió que debía alejarme, pero también sentí curiosidad. Observé cómo cada niño sostenía un pequeño platito vacío, y uno de ellos, el que parecía más grande, se giró hacia mí y dijo, Señora, ¿nos da un muertito para nuestro altar? Mi corazón se aceleró. Claro, tengo un poquito de chocolate, pero ¿dónde van a ponerlo?, pregunté, tratando de sonar tranquila. El niño sonrió de manera muy extraña y me señaló la ventana cerrada de la casa antigua. Allí, al fondo donde la luz nunca llega.
Yo sentí un escalofrío recorrerme. Miré la casa y noté que efectivamente una pequeña luz parpadeaba en el segundo piso, aunque no parecía haber nadie ahí. Sin pensarlo demasiado, dejé el chocolate en un platito y se lo ofrecí a los niños. Inmediatamente, todos se arrodillaron frente a la casa y comenzaron a cantar otra vez. Sus voces se mezclaban con el viento, y el olor a cempasúchil se intensificó de forma inexplicable. Unos segundos después, vi cómo la luz del segundo piso se apagaba de golpe. Los niños se levantaron y miraron fijamente. «Gracias, señora. Nuestro muertito está contento», dijeron al unísono. Antes de que pudiera responder, desaparecieron, como si se hubieran desvanecido en el aire. No quedaban rastro de ellos. Temblando, tomé la mano de Valeria y nos alejamos. Le pregunté si había visto lo mismo que yo, y ella asintió, con los ojos muy abiertos. «Sí, mamá, ellos no eran de aquí». Esa noche, mientras colocaba la ofrenda de mi abuelito, escuché risas de niños afuera. Me asomé por la ventana y vi siluetas que se movían entre las sombras de los árboles. No podía distinguir sus rostros, pero sentí que nos observaban, que vigilaban que nuestra ofrenda estuviera completa. Al día siguiente, en la plaza conté lo sucedido a una señora mayor que vendía flores. Ella me miró con seriedad. «Ah, ya los viste. Son los que vienen a pedir su muertito cada año. No son de este mundo, hija. Solo se muestran a quienes llevan una ofrenda verdadera, que recuerdan a los que se han ido». No podía creer lo que escuchaba. «¿Niños? ¿Fantasmas?», pregunté. La señora asintió. «Sí, solo aparecen durante el Día de Muertos. Traen su canto y su petición. Pero no temas, nunca hacen daño. Solo buscan el cariño de quienes recuerdan a los suyos». Ese día comprendí algo importante. El Día de Muertos no es solo fiesta, flores y colores. Es un puente. Es un momento en el que los vivos y los muertos se cruzan, y a veces los que ya no están regresan de manera inesperada, buscando amor y recuerdos. Esa noche colocamos más velitas y un platito extra en la ventana de la casa antigua. Por un instante creí ver un par de ojos brillando en la oscuridad, y risas suaves desaparecían con el viento. Desde entonces, cada 1 y día 2 de noviembre, preparo un pequeño lugar en nuestra casa para dejar un muertito adicional. Lo hago por respeto, por cariño y también porque sé que los niños que pedían su muertito siguen visitando invisibles, jugando entre la vida y la muerte. Y cada año, mientras veo a los niños del desfile caminar por la plaza, me pregunto cuántos de ellos serán como aquellos que conocí, los que cruzan el límite entre lo real y lo que permanece en nuestro recuerdo. Cuando tenía 9 años, viví algo que nunca pude explicar. No me importa si nadie me cree, pero cada vez que lo recuerdo, siento ese frío en la espalda que no me deja dormir. Mi tío Ernesto murió un jueves por la tarde. Tuvo un infarto mientras conducía de regreso a casa. Mi mamá recibió la llamada entre gritos, y yo me quedé congelado al verla caer de rodillas, sollozando en el suelo. Él era como un segundo padre para mí. Siempre estaba en casa, me llevaba dulces, me contaba historias.
y jugaba conmigo a las escondidas, incluso cuando yo era muy grande para eso. Esa noche me costó dormir. Me metí temprano a la cama, pero no podía dejar de pensar en él. Todo estaba oscuro, en silencio. Sentía que el aire era más pesado de lo normal. La habitación tenía una temperatura rara, como si una ventisca se filtrara por debajo de la puerta, aunque era verano. A eso de las 2 o 3 de la mañana, me despertó algo. No un ruido, no una voz. Algo me tocó. Sentí unos dedos fríos cerrarse alrededor de mi muñeca, desde debajo de la cama. No me jaló con fuerza, pero sí lo suficiente como para hacerme gritar. No podía ver nada. Solo estaba esa sensación helada, como si algo muerto me hubiese atrapado. Grité por mi mamá, llorando con los ojos cerrados. Ella entró corriendo, encendió la luz y me abrazó mientras yo señalaba debajo de la cama, gritando que el tío quería llevarme. Revisaron toda la habitación, incluso movieron la cama, pero no había nada. Pero eso no fue lo peor. Al día siguiente, cuando mi mamá fue a elegir la ropa que pondrían en el ataúd de mi tío, descubrió que las mangas de su camisa favorita estaban rasgadas, como si alguien las hubiera sujetado con fuerza, o como si él hubiera jalado de algo con desesperación. Años después, todavía sueño con esa noche. A veces, cuando dejo el brazo colgando por el borde de la cama, siento un roce, como una advertencia. Mi mamá dice que fue una alucinación por el trauma, pero yo sé que no fue eso. Él vino a despedirse o a llevarme con él. Hola, tengo 25 años y desde hace tiempo sentía la necesidad de compartir mi historia. Me tomó años de terapia y esfuerzo poder recordar y narrar lo que viví sin volver a caer en ese oscuro pozo. En 2021, mientras el mundo entero vivía la incertidumbre de la pandemia, yo atravesaba una de las etapas más difíciles y aterradoras de mi vida. Estaba cursando la carrera de química farmacéutica, una carrera principalmente experimental que se volvió muy complicada al tomar las clases en línea. Pasaba mis mañanas y tardes entre clases, me desvelaba estudiando y haciendo tareas, hacía ejercicio y comía sanamente. Casi no salía de casa, salvo para las compras esenciales. Sin embargo, el encierro, la presión académica y la incertidumbre minaron mi estabilidad emocional y mental. En noviembre de ese año, mis abuelos se enfermaron de COVID-19. Mi abuelo, que llevaba tiempo separado de mi abuela, la visitó estando enfermo. Tenía años sin verlo y me dio mucha alegría reencontrarlo. Aunque notamos que no se sentía bien, él insistía en que solo estaba cansado. Esa misma noche regresó a su casa y días después nos avisaron de su fallecimiento. Fue un golpe emocional devastador. Me dolió profundamente su partida y me invadió la culpa por no despedirme, por dejarlo ir estando enfermo y sobre todo por no poder abrazarlo una última vez. Poco después, mi abuela se agravó y mi madre decidió cuidarla. Afortunadamente, ella logró recuperarse, aunque el proceso fue largo. Mi madre también contrajo la enfermedad, que la afectó al hígado y terminó hospitalizada. Yo ya estaba desesperada y con miedo de perderla también. Mi papá fue un gran apoyo, cuidó de mí y tuvo la paciencia necesaria para sostenernos en medio de todo. Finalmente mi madre salió del hospital y la carga de estrés disminuyó. Sin embargo, el dolor de la muerte de mi abuelo no cedía. Pensaba en él constantemente y soñaba con él todas las noches. Una noche, entre sueños, sentí su presencia en mi habitación. Desperté, no vi nada, pero la sensación me erizó la piel.
Abracé a mi perrita y traté de dormir. Lo volví a soñar, pero esta vez su expresión era de enojo y su piel muy pálida. Me dio tanto miedo que desperté llorando y corrí a la habitación de mis padres. Les conté mi dolor y mi culpa. Esa sensación de su presencia se repitió noche tras noche. Llegué al punto de estudiar hasta el agotamiento para no soñar, y por un tiempo funcionó. Finalmente, mi madre y mi abuela organizaron una misa para él. Llevaron sus cenizas y pude despedirme. Esa noche recé y pedí a Dios que le diera paz a mi corazón. Comprendí su partida y acepté que siempre lo amaría. En medio de todo, mis amigos de la universidad fueron un gran apoyo. A pesar de la distancia, siempre me animaban por teléfono y videollamadas. Una noche, mientras hacía tarea alrededor de las 2 de la mañana, mi perrita se metió cautelosa bajo mi silla. Al principio, pensé que solo quería acostarse en mis pies, como siempre lo hace. Pero luego comenzó a gruñir, mirando hacia la sala. Al seguir su mirada, vi sobre el sillón de la sala una silueta alta y profundamente negra. Sentí como la sangre se me helaba. La impresión me paralizó. Mi perrita empezó a brincar y arañar mis piernas, y eso me devolvió el control. La cargué para salir corriendo hacia el cuarto de mis padres. Pero, para llegar, tenía que cruzar la sala y el comedor, y sentía que algo me seguía. Entré al cuarto temblando, sin poder hablar ni llorar. Mi madre se levantó al verme y mi padre estaba impactado por mi expresión. Hasta mi perrita temblando se orinó en su cama del susto. Con dificultad les dije, hay algo en la sala y es malo. Mi padre fue a revisar, pero regresó pálido sin poder decir nada. No vio nada, pero la sensación oscura en la casa persistía. Mi madre tomó su Biblia y comenzó a rezar. Nos abrazamos y entre rezos nos calmamos. La sensación se fue, pero esa noche nadie pudo dormir. Con los días yo seguía sin poder descansar. Mi madre empezó a soñar que, cuando iba al baño en la madrugada, alguien se paraba en la puerta impidiéndole salir. La casa se sentía cada vez más pesada y comenzamos a vivir sucesos paranormales que no solo experimentamos nosotros tres. Habían pasado muchas cosas desde entonces, tantas que es difícil ordenarlas cronológicamente. Lo que sí recuerdo con claridad es que meses después de que aquella silueta se mostrase ante mí, una tarde estábamos en la cocina esperando pizza. Era una tarde tranquila, planeábamos ver películas con pizza y palomitas. Estábamos alegres y bromeando, y yo comenzaba a sentirme emocionalmente mejor. El semestre había terminado, y poco a poco todo parecía volver a la calma. Mi familia estaba conmigo, mi abuela había recuperado sus fuerzas y yo comenzaba a sentirme protegida, como si por fin pudiera respirar después de meses de miedo y angustia. Sin embargo, aquella presencia me hizo saber que todavía estaba ahí, en nuestra casa. Una tarde estábamos los tres en la barra de la cocina añadiendo los ingredientes a la pizza. Era un momento cotidiano y tranquilo, pero de repente la servilleta que teníamos frente a nosotros se movió sola, como si alguien la hubiera tomado y lanzado. El miedo nos invadió de inmediato. Salimos de la cocina y nuevamente la sensación densa en la sala se hizo presente. Encendimos un cirio y comenzamos a rezar. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado. Yo me sentía enojada, fastidiada de todo, y no pude rezar. Esperé en silencio a que terminaran. Después cenamos y vimos la película. Mientras estaba sentada en la sala no dije nada, pero sentía claramente la presencia de algo a mi lado. Podía escuchar su respiración. Decidí ignorarlo y me fui a dormir. Con el paso de los días comencé a notar cambios en mí. Normalmente soy muy amorosa con mi familia. Me gusta abrazarlos y pasar tiempo juntos, ya sea cocinando o viendo películas. Pero en ese entonces no toleraba la cercanía de nadie. Estaba irritada, enojada y pensé que tantos meses de encierro por la pandemia me estaban afectando. Afortunadamente llegó mi turno para la vacuna contra el COVID-19. El día que me la pusieron me sentí muy mal. Fiebre, dolor de cuerpo, debilidad.
Mi madre me cuidó todo el día, pero llegada la noche la noté cansada. Le dije que me sentía un poco mejor para que fuera a descansar. Regresé a mi habitación aún con mucho dolor, pero algo, no sé qué, me hizo dirigirme a la sala. En ese momento no lo cuestioné. Me sentía débil y simplemente me senté justo en el mismo lugar donde había visto la silueta aquella vez. Me acomodé en el sillón, subí los pies y abracé una almohada. Poco a poco me fui quedando dormida. Entonces sucedió. Una sensación de pesadez sobre mi cuerpo me despertó de golpe. Sentía que algo se había parado sobre mi pecho y me cortaba la respiración. Intenté moverme, pero no pude. Era como si estuviera paralizada. Cerré los ojos y aflojé el cuerpo con todas mis fuerzas. En ese momento la presencia se fue. Rodé del sillón, me levanté como pude y corrí a mi habitación. Al día siguiente me sentía como si un tren me hubiera pasado encima. No pude levantarme de la cama en todo el día. Estaba agotada física y emocionalmente, con la sensación de que cada vez me quedaba menos energía para enfrentar todo aquello. Llegó fin de año. Toda mi familia se había recibido la segunda dosis de vacuna. Nos sentíamos agradecidos por seguir juntos, por tenernos y por haber salido adelante. Mis padres organizaron una cena de Navidad con mi abuela, mis tíos y mis primas. Esa tarde, mi tía llegó temprano para ayudar a mi mamá con la cena. Se sentó en la sala, justo frente a la puerta del baño. De pronto, la puerta se abrió de par en par y ella sintió claramente que algo salió del baño y se abalanzó sobre ella. Gritando, corrió hacia la cocina en busca de mi mamá. Fue entonces cuando decidimos contarle todo lo que habíamos estado viviendo. Ella nos dijo que su cuñado era pastor y que podía ayudarnos con esa situación. Prometió hablar con él y con su esposa para que vinieran a visitarnos. El resto del día transcurrió con aparente normalidad, pero yo no me sentía bien. Comencé a tener movimientos y dolor abdominal. El olor de la comida me daba náuseas y, cuando empezaron a sazonar los platillos, me sentí peor. Mi padre me llevó al médico y me recetaron medicamentos para controlarlo. De regreso a casa estaba muy pálida, sudando frío, así que no los acompañé en la cena esa noche. Me dormí temprano. A la mañana siguiente me sentí mucho mejor. Todos seguían dormidos, así que aproveché para darme una ducha y prepararme un té. Cuando mi madre se levantó, me pidió que la ayudara a recoger la casa para recibir de nuevo a la familia y compartir el recalentado. Limpiamos, calentamos la comida y poco después llegaron mis tíos. Yo comí algo ligero por precaución. Durante el almuerzo estábamos todos reunidos en la mesa. El comedor da justo frente a la entrada de la cocina y a la barra. Compartíamos risas y anécdotas cuando, de repente, frente a los ojos de mis primas y de mi tío, la charola de pan que estaba sobre la barra salió volando. El silencio fue absoluto. Nadie dijo nada por unos segundos. Después, les contamos todo lo que habíamos vivido hacía meses. Mi tío confirmó lo que mi tía ya nos había dicho. Su hermano era pastor y se encargaría de contactarlo y contarle nuestro caso. Días después, el pastor, un viejo amigo de la familia, vino a casa junto con su esposa. Desde el primer momento transmitieron una paz especial. Les relatamos todo lo sucedido y cada detalle, cada sensación. Él nos habló sobre la fe, sobre la importancia de la oración y el poder de la palabra. Rezó con nosotros y bendijo la casa. Sin embargo, después de esa primera sesión, la actividad comenzó a concentrarse en mi habitación. Las cosas se movían solas. Algunos de mis objetos desaparecían y el ambiente era gélido, imposible de ignorar. Empecé a perder el color. Mi estado de ánimo no era el mismo. Mis padres estaban preocupados. Era como si algo me estuviera drenando la energía, y yo no podía hacer nada al respecto. En la segunda sesión, el pastor organizó una videollamada con otros miembros de su congregación, hombres y mujeres con una vida dedicada al estudio de la Biblia
y con un profundo conocimiento sobre estos temas. En cuanto comenzaron los rezos, empecé a sentirme mal. Me dolía la espalda, tenía enojo y frustración sin razón aparente. Aquella vez los rezos fueron más intensos, prolongados. Bendijeron cada cuarto, rociaron agua bendita y al terminar, por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió en paz. Pasaron los días y yo sentía que algo en mí había cambiado. Después de aquella segunda sesión con el pastor y la congregación, la casa se llenó de una calma que no habíamos sentido en mucho tiempo. Por primera vez en meses, pude dormir toda la noche sin sobresaltos, sin ninguna sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Continuamos en contacto con el pastor y su esposa, quienes se convirtieron en una bendición para nosotros. Nos guiaron con fe, nos enseñaron a orar y a entender que algunas presencias pueden alimentarse del dolor y la culpa. A mí me ayudaron a soltar, a comprender que mi abuelo no quería que lo recordara con miedo, sino con amor y gratitud. Poco a poco comencé a sanar. Fui a terapia psicológica, donde aprendí a gestionar mis sentimientos de pérdida y a reconocer lo mucho que había reprimido. La culpa que sentía por no haberme despedido de mi abuelo se transformó en un agradecimiento por haberlo tenido en mi vida. Volví a la escuela con fuerza y claridad. Aún tenía días difíciles, pero ya no me sentía sola ni vulnerable. Con el tiempo, mi familia y yo decidimos mudarnos. La nueva casa se sintió liviana desde el primer día, sin esa carga que nos acompañó por tanto tiempo. Era como si hubiéramos dejado atrás una parte de la oscuridad junto con las paredes viejas. Hoy, cuando miro atrás, me doy cuenta de que todo lo vivido, el dolor, la pérdida, el miedo y las experiencias inexplicables, me llevaron a un proceso profundo de transformación. Aprendí a no temer a lo que no entiendo, a tener fe y a cuidar mi paz por encima de todo. Mi abuelo sigue presente, pero ya no como una sombra que atormenta mis noches, sino como un recuerdo cálido que acompaña mis días. Su amor se transformó en fortaleza y gracias a eso pude salir adelante, más consciente, más fuerte y con el corazón en paz. Si has llegado hasta aquí, comenta, da like o suscríbete al canal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde subimos más contenido. Esperamos que estas historias no te roben el sueño esta noche. Nosotros tenemos una cita el siguiente jueves a las 8 p.m. Recuerda andar con cuidado, no sea que te conviertas en el siguiente protagonista de las historias de horror.